Buenos días. Hoy hablaré de didáctica y evaluación. La didáctica es una parte de la pedagogía que busca hacer intelectuales a los estudiantes. Es un proceso donde la enseñanza y el aprendizaje tienen una parte fundamental en la educación. Es algo práctico, dinámico, pero siempre tiene que tener una intención. Parte de la acción del estudiante y el docente. Sabe el porqué de esa actuación, sabe el porqué de la enseñanza, tiene un sentido. También busca siempre conocer, de adquirir conocimientos. ¿Por medio de qué? De la didáctica. Es el que sabe hacer, el que hace saber. Enseña, instruye, comunica. Tiene que ser algo dinámico, algo donde el estudiante no se sienta forzado y donde el docente siente la libertad de expresarle a sus estudiantes para que ellos adquieran un conocimiento. Didáctica. La didáctica parte de dos factores importantes que ya hemos comentado, que es la enseñanza y el aprendizaje. Para esto se tiene que tener unos objetivos para que haya una efectividad, unos procesos de enseñanza y aprendizaje, tiene que estar basado bajo un contexto, bajo unas estrategias. El papel del docente es fundamental. Los objetivos del aprendizaje serían entonces que tenga unas herramientas adecuadas, como la escritura, la expresión verbal, que el estudiante tenga la solución de problemas, el acceso a la información y la lectura. Para que todo esto se dé, es como el conjunto de lo que llamamos acto didáctico. El objetivo principal del acto didáctico es que todas las acciones que faciliten la enseñanza y el aprendizaje hacia los estudiantes de manera comunicativa y personalizada. El objetivo principal es contribuir a los procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de instrumentos teóricos prácticos que les sirvan para el desarrollo integral del estudiante. ¿Qué se busca con esa afectividad? Que sea un consentimiento mutuo, una aceptación positiva del estudiante, que él sienta esas ganas por estudiar, por adquirir su conocimiento. Una negociación entre las dos partes. No es quien tenga más el poder del conocimiento, sino que mutuamente ellos van adquiriendo conocimiento. Tanto el profesor aprende del estudiante como el estudiante también va a aprender del docente. Tiene que ser un compromiso recíproco. También hay unos procesos de enseñanza como son los agentes, unos factores, unas condiciones. Entonces, esos agentes son las personas que intervienen dentro de su cultura. Los factores serían el clima de clase, los materiales, la metodología, la sistematización de la evaluación. Las condiciones van relacionadas con las decisiones de cada situación de enseñanza y aprendizaje. Esto tiene que estar basado en el contexto. Entonces es el escenario donde se trabaja continuamente y es el que influye en la enseñanza y en la misma transferencia del mismo. Ahora, para que esta didáctica se complemente, es necesario hablar de planeación. La planeación es el elemento fundamental que utiliza el docente para ver el proceso de evolución de su estudiante durante la enseñanza que se le ha brindado a él. ¿Quién interviene principalmente ahí? El docente y el estudiante. Entonces ahí también miramos para qué va a ser esta planeación, cómo se va a hacer, a quiénes va dirigido, qué es lo que vamos a enseñar, cuándo se va a enseñar y con qué elementos lo vamos a hacer.
Hay unos elementos fundamentales de la planeación. Primero que todos nos tenemos que basar del contexto. También el contexto es fundamental dentro de nuestra planeación, porque no tenemos que estar desligados de todo lo que sucede alrededor del estudiante. Entonces, bajo esos parámetros podemos hacer esa planeación, mirar cuáles son las necesidades del estudiante, mirar cuáles son sus conocimientos previos, qué es lo que trae el niño. Aparte de eso, tiene que haber una diversidad de aprendizajes. Hay unos niños que aprenden más lentos, otros que son más dinámicos, otros que aprenden de manera visual, auditiva. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. No solamente se va a hacer una planeación para ciertos estudiantes. Por eso tiene que ser una planeación muy diversificada, muy diversa, para que nos llegue a todos los estudiantes. También se pueden hacer actividades tanto grupales como individuales. Las grupales nos ayudan a que se formen otros nuevos conceptos de unos conceptos que ya se tienen, de los conceptos que se están dando, y esto adquieren unos nuevos conceptos. También es importante la selección de estrategias pedagógicas para que el alumno se sienta seguro, se sienta libre para realizar las diferentes actividades que el docente va a colocar. Tiene que ser algo propositivo, tiene que tener una intención. Yo no puedo hacer una planeación porque sí, sino que tiene que tener un por qué y para qué yo le enseño y para qué yo hago esa planificación. Tengo que tener una metodología, tiene que haber como un proceso, tiene que haber diferentes tiempos. Tenemos que aprender a ser un poco disciplinados con el tiempo. En qué momento lo voy a hacer, cuánto me voy a gastar para ciertas actividades para que se logren los objetivos. Tenemos que buscar actividades pertinentes para estas acciones educativas. Tenemos que mirar los recursos. Como docentes tenemos que ser muy prácticos. Tenemos que utilizar diferentes materiales que motiven al estudiante y que también a través de estas herramientas logremos todos los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Y como por último es muy fundamental la parte de la evaluación, que la evaluación viene a hacer la sistematización de todo el proceso educativo que se ha realizado. Para ello hablaremos de qué es el concepto de evaluación. Es la forma de medir los objetivos alcanzados del estudiante. Mirar si se cumplieron los objetivos de la educación. Valorar diferentes juicios que se tornan dentro de esa educación, dentro del proceso de enseñanza del estudiante. También vamos a evaluar si los procesos curriculares se basaron o no, si se tuvieron en cuenta durante nuestro trabajo pedagógico. ¿Cuál es el objetivo primordial de la evaluación? Es que siempre tiene que tener una mejora constante dentro del proceso educativo. No tiene que ser simplemente que hoy evaluamos el niño, lo evaluamos cada mes o cada 5 meses. No, tiene que ser constante, diariamente. Por eso es importante que como docentes siempre tengamos un registro de todo lo que sucede en los momentos educativos, ver cuáles logros, cuáles fueron las facilidades, las dificultades del estudiante para adquirir este conocimiento. Vamos a hablar de diferentes tipos y modelos de evaluación. Entonces, tenemos como tipos de evaluación, está la interna, que es la evaluación interna que hacemos nosotros como docentes, que vamos como a valorar al estudiante.
La externa es donde va a intervenir nosotros como docentes y las diferentes entes. Nos vamos a basar de otros compañeros, nos vamos a basar de las mismas personas que están dentro de la institución. Algo diagnóstico. Ahí es donde vamos a hacer como una caracterización para realizar el proceso educativo. Asimismo, de acuerdo a las caracterizaciones que hemos tenido, entonces así vamos a tener cuenta cuál es el diagnóstico del niño, cuál fue su evolución de acuerdo a esa caracterización. Es algo sumativo, porque en el transcurso de nuestra enseñanza-aprendizaje se han adquirido diferentes cosas dentro del estudiante. Entonces, esas cosas van sumando, van haciendo sumatoria para asimismo ver los resultados del proceso. Algo formativo, nosotros siempre tenemos que hacer un análisis, una observación y hacer una retroalimentación de todo lo que se ve en el niño. Hay dos modelos importantes dentro de la evaluación, que es la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa es procesar, reflexionar, diagnosticar, es la práctica docente y el desarrollo del estudiante de forma numérica. Pero no va más allá de una subjetividad. La cualitativa es tener en cuenta todas las cualidades, todos los factores que influyen para este proceso de resultados. Está la interpretativa, que es el análisis y la observación que se hace continuamente. La naturalista, que son las realidades y las acciones del presente. La descriptiva son la representación muy detallada de todos los hechos que se dieron durante el proceso pedagógico. Entonces, también vemos que dentro de la evaluación es muy fundamental las técnicas de evaluación. Tenemos diferentes estrategias para evaluar. No podemos basarnos en una sola estrategia. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes no aprenden de la misma manera. Entonces, debido a eso, hacemos como una sumatoria de las diferentes técnicas que se van a evaluar al estudiante, para así poder hacer como algo, como promediar qué es lo que el estudiante, cómo fue su proceso, cómo evolucionó, cómo logró captar todo el conocimiento y cómo él superó, cómo hizo nuevos conceptos. ¿A través de qué? De esta técnica. Puede ser, una es la técnica cualitativa. En ella vemos lo que es la observación, las encuestas, las técnicas de intercambio oral. La otra son las convencionales, que son los exámenes orales o exámenes escritos, pruebas objetivas. Y otra manera son las alternativas, que son las diferentes formas de evaluar, que son por lo menos entrega de proyectos, de portafolios, de tesis. Esto hace en sí que haya una dinámica dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Como vemos, la didáctica forma parte fundamental de la formación, de la herramienta que debe tener el docente, para que nosotros seamos transformadores de una sociedad, y que si damos una enseñanza con las diferentes herramientas pedagógicas, hacemos de una sociedad, y de que es de una sociedad buena, y de que este estudiante sea otro transformador de su próxima sociedad.